Vale, pues ya estamos aquí en el cuarto episodio ya. Y, y bueno, se quedaron muchas cosas en el tintero la última vez en el tercer episodio. Dejamos ahí un par de cliffhangers. Así que vamos a empezar, Javi. En el episodio dejamos dos temas, como he dicho, a medias, ¿no? El primero es el tema de, quizás queda un poco complejo, de cómo el cuerpo quema grasas. Entonces hablamos de la carnitina como una puerta de entrada, pero sin desarrollarlo. A ver, ¿por dónde empezamos? Para que la gente, ahora que llega la operación Bikini, para que la gente entienda cuándo el cuerpo decide tirar de glucosa y cuándo el cuerpo decide tirar de grasa. Hola, ¿qué tal, Juanjo? Qué bien estar otra vez con todos vosotros y vosotras. Creo que se nos quedó un poco colgando en el segundo episodio. Hablamos un poquito de las grasas y cómo se hacía la transición. Hablamos de flexibilidad metabólica, pero creo que reflexionando se quedó un poquito cojo, a lo mejor se dieron ciertas ideas no del todo consolidadas y sí que me gustaría en este capítulo pues ahondar en cuatro cosas específicas porque creo que el metabolismo de la grasa es complejo y necesitaríamos hacer un esquema y por lo menos que se pudiera entender más. Dentro de las grasas, Juanjo, podíamos hablar de grasas exógenas y grasas endógenas. ¿Eso qué es? Las grasas exógenas son las que comemos con la dieta, entonces las vas ingiriendo, van pasando al estómago, en el estómago se van triturando los alimentos y van pasando a nuestro duodeno y yeyuno, que son donde vamos a absorber esas grasas junto con la lipasa del páncreas, que ya hemos dicho que el páncreas se encarga, es un páncreas endocrino y exocrino a su vez. El páncreas exocrino es el que libera, entre otras, las lipasas para que nosotros, junto con la vesícula, con los ácidos biliares, formemos unas micelas y podamos absorber esa grasa por el intestino. Se absorbe la grasa por el intestino y se forman los kilomicrones, que creo Ujú. que los kilomicrones es algo que sí que se ha escuchado, ¿verdad? Ujú. Esa, digamos, que es la grasa exógena, la que nosotros introducimos mediante nuestra dieta. El que coma mucha grasa, pues creará muchos kilomicrones. Esos se absorben por vía linfática, ¿eh? No van por la vena, en este caso sería la vena Se absorbe en porta, el intestino. se absorben en el intestino y Ujú. van por vía linfática hasta el conducto torácico Ujú. y de ahí van hacia la sangre, sangre venosa en este caso, y se distribuye sin pasar por el hígado. Eso es muy importante, sin hacer el primer paso hepático. Esa sería nuestra grasa exógena, la que comemos con la dieta, y ya veremos dónde se dirige. Ujú. Otra cosa es nuestra grasa endógena, la que nosotros creamos y la que nosotros almacenamos. Eso es lo que nos quedamos el otro día, bajo mi punto de vista, un poquito cojos, de explicación de cuándo yo en mi metabolismo empleo glucosa y cuándo en mi metabolismo empleo grasa, o qué es lo que hago con esa glucosa en exceso, qué es lo que tengo que hacer para no tener que tirarla, para que la pueda aprovechar. Ujú. Eso es lo que vamos a intentar hoy explicar un poquito. Vale. Bueno, a ver, yo siempre he oído que para cremar, bueno, para perder peso, ¿no? Pero para quemar grasa lo que hay que estar es en déficit. Claro, claro, Pero claro. me da a mí que no es solo eso, ¿no? Porque, Bueno, por ejemplo, pues yo he pasado una época en la que he perdido mucha grasa, pero tampoco es que haya estado en déficit. No ha sido un gran déficit. claro. Bueno, una idea clave, una idea fuerza, digamos, es que para quemar grasas en lugar de hidratos de carbono, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues varias cosas. Hay que inducir un estado metabólico Ujú. en el que la oxidación de
de nuestros ácidos grasos, que es lo que sabemos que son los triglicéridos, las grasas, predomine sobre esa utilización del azúcar que yo me como, que es la glucosa. ¿Cómo logramos esto? Pues lo que todo el mundo sabe, o bien mediante el ayuno, o bien las dietas estas de restricción de hidratos de carbono, las dietas cetogénicas que hemos hablado, que muchos igual han hecho, y un ejercicio físico, ya dijimos, de intensidad moderada y o de duración larga, de larga duración. Es decir, lo que dijimos, que podamos estar haciendo ejercicio y mantener una conversación, no estar ahogándonos. ¿Qué es lo que pasa en estos contextos? ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos esto? Pues que los niveles de insulina, recordemos, todos sabemos lo que es la insulina por los diabéticos. En estos contextos la insulina, los niveles baja mucho los niveles de insulina y los niveles de catecolaminas aumentan. ¿Qué son las catecolaminas? No me acuerdo. Las catecolaminas todo el mundo las conoce, por lo menos la adrenalina, ¿no? Vale. Y otra que es un poquito menos conocida es la noradrenalina. Vale, que son aquellas la que son las que facilitan una explosión de energía dentro del cuerpo, pues como cuando te va a venir un tigre a comerte. Efectivamente, aquí imbricamos el tema con el control hormonal del eje, lo que hemos dicho, hipotálamo, hipófiso, cortical, que es la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, como su nombre indica, está encima del riñón. Esta glándula tiene varias capas. Tiene la corteza, que tiene 3 capas, y la médula, que solo tiene una. Entonces, la corteza secreta aldosterona, cortisol, que es la enzima del estrés por autonomasia, las hormonas sexuales, sobre todo testosterona, en este caso, y la médula pues secreta adrenalina y noradrenalina. Ya estamos imbricando aquí el sistema endocrino. Tanto el páncreas, cuando baja la insulina y sube las catecolaminas de la médula, de la glándula suprarrenal, ¿qué es lo que pasa? Que favorece la movilización de los triglicéridos. Los triglicéridos, hemos hablado de ellos, ¿verdad? Un triglicérido, como su nombre indica, 3 ácidos grasos con un glicerol, que es un alcohol, 3 átomos de carbono. Se almacena siempre en nuestro tejido adiposo en forma de triglicéridos. Y esos son... Y el Michelin son triglicéridos. El Michelin son triglicéridos básicamente con su adipocito maduro. Maduro. Lo digo no el expresidente de Venezuela, sino Maduro, porque el adipoblasto... Esto tiene unos cuantos Michelines. Ya es otra cosa, ¿vale? Bueno, pues entonces hablamos que activamos otra vía. Hasta ahora, ¿qué vía habíamos comentado? La vía de la glucólisis, ¿verdad? Esa vía es la que hace que nosotros metabolicemos nuestros hidratos de carbono, la glucosa sobre todo, que se efectúa, como ya habíamos comentado y que Juanjo sabe, pero igual se lo ha olvidado. ¿Dónde lo hacíamos? ¿En la célula? ¿En qué parte de la célula? ¿El qué? La glucólisis. ¿La glucólisis? Sí. Ahí. Dentro de la membrana. En el plasma de la membrana, ¿verdad? Dentro, en el citosol. Ahí hacemos la glucólisis. Bueno, pues aquí ya hemos activado otra vía del metabolismo, que es la lipólisis.
Sí. Siempre que en medicina hablamos de lisis, A ver, volvamos así rápido y al pie. ¿La lipólisis se activa cuándo? la lipólisis sobre todo la activamos cuando tenemos niveles bajos de insulina Vale. porque o estamos ayunando o hemos hecho dietas Porque si hay mucha insulina restrictivas. quiere decir que el cuerpo tiene hidratos de carbono y los tiene que quemar. Y entonces el Claro, cuerpo dirá, primero quemo los hidratos, que es más rápido de quemar. eso Vale. es una idea ancla, ¿no? Que nos puede decir, Ujú, ahora estamos en otro escenario. ujú. Eso que es tan bonito ahora en la política, estamos en Por otro eso es tan escenario. importante tener la insulina baja. Claro, entonces, si yo ayuno, cuando estoy dormido, estoy ayunando, o cuando tengo un plan de una dieta restrictiva en hidratos de carbono, y además hago ejercicio de intensidad moderada y de larga duración. O yo tengo otro apunte. O tu cuerpo consume más energía. Bueno, Así en reposo. para conseguir eso tenemos que tener un cuerpo que hayamos ganado mucho en masa muscular, Vale. ¿eh? Bueno, pero es una forma de perder grasa. Para aumentar nuestro metabolismo basal, Ujú. ¿eh? Sobre todo, Bueno, que va todo unido, porque al final tiene también baja la insulina. sí, bueno, pero nosotros necesitamos que esa insulina, ¿eh? No, porque ya sabemos, hemos dicho que insulina es la hormona ahorradora y el glucagón, que es su antítesis, es la hormona que gastadora. Ujú. ¿Eh? ¿De acuerdo? Así, otra idea que tenemos que tener. Entonces ya hemos determinado que esta vía, cómo se activa principalmente por señales hormonales. Ujú. La catecolamina y la insulina son dos hormonas que nos van a controlar esta vía. Y aquí viene otra palabra importante ahora, ¿eh? Las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, son aminas, son aminas, que es lo que hacen, estimulan los receptores beta adrenérgicos. En el cuerpo ya hemos dicho que todo va con su yin y su yang, siempre hay Ujú. alguien que sube y otra que baja. Ujú. Bueno, pues hay receptores beta adrenérgicos y receptores alfa adrenérgicos. En este sentido, estimulan esos receptores de los adipocitos, que son las células del tejido graso Ujú. que se activan con estas aminas. Esto hace que aumente otro segundo mensajero que ya creo que habíamos comentado, que se llama el AMP cíclico. Esto todo es eh, metabolismo a nivel intracelular. Estamos en el microuniverso que somos los seres humanos, que es Ujú. lo que a mí me tiene fascinado, ¿no? Y este aumento de AMP cíclico, pues activa por fin una proteína que se llama la proteinquinasa, ¿eh? Y esta es realmente la enzima que hace que el triglicérido se vaya fragmentando y se formen los ácidos grasos que van a servir para alimentarnos, ¿eh? Esta proteína activa a su vez a otras tres enzimas que no las vamos a mencionar y son las que terminan con el círculo. Con lo cual, después de esto que puede ser un poquito enrevesado, la idea que nos tenemos que llevar en este caso, ¿verdad? Para casa es que favorecer la oxidación de los ácidos grasos. La oxidación de los ácidos grasos es emplear como energía las grasas, los triglicéridos, sobre los hidratos de carbono, que sobre todo, para que nos entendamos, es la glucosa. Se debe reducir para ello, lo que hemos dicho, la disponibilidad de esa glucosa, ayuno, dietas bajas en hidratos de carbono o aumentar la demanda, que es el ejercicio, básicamente. Si encima no solo hacemos una u otra, sino que hacemos las dos, pues vamos a aumentar mucho la lipólisis y, sobre todo por la inhibición de la insulina, hace que emplee la grasa
como alimento de mis células. Ujú. ¿De Vale. acuerdo? Vale. Aquí podríamos decir dos detalles de esas de los ayunos intermitentes, porque las personas, basado en esto que hemos dicho, hacen ayunos intermitentes. ¿Tú has hecho ayunos intermitentes? Sí. Sí. ¿Y Pero tú, ya no, y tú qué has notado, Juanjo? que tengo mucha hambre. Eso he notado. Es verdad. No, No no lo me, has a mí no me ha adelgazado, funcionado no bien te has porque notado. yo soy una persona con apetito. Además, al entrenar, pues ese apetito está vivo, por decirlo de alguna manera. Y no pude pasar, o sea, no puedo hacer ayunos de saltarme el desayuno e irme directo a la comida. Puedo tardar en desayunar y hacer lo que hacemos aquí en Valencia, que dice mucha gente, se llama almorzar, pero, pero no aguanto. O sea, si aguanto hasta la comida es porque me quedo pensando en comer hasta que llega la comida. Y cuando llega la comida raso. Entonces, a mí no me funciona. Yo sé que hay gente que lo hace muy bien, pero yo soy más de comer a ratos. Bueno, pues vamos a dar también una pequeña visión de lo que puede ser este ayuno intermitente y por qué se hace y los beneficios que puede aportar, y vamos a dar dos ideas de las posibles complicaciones que pudiera tener también, Ujú. porque no vamos a vender aquí el ayuno intermitente como que es la panacea, sino que hay que hacerlo con cabeza y juiciosamente. Entonces, Sobre todo si te funciona, porque si te pasa como a mí y acabas en la comida consumiendo todas las calorías que tendrías que haber comido, pues pero hasta que no lo pruebas, igual no claro, sabes si te va a claro. funcionar o Por eso, no. por eso. Entonces, como estamos induciendo sobre todo mi vía metabólica de la oxidación a través de mis ácidos grasos o de la grasa, pues puede funcionar como reducción Ujú. del peso corporal, también como disminución de esa masa grasa. ¿Eh? La masa grasa no solo son los michelines, ¿eh? Ya hemos hablado que sobre todo la Hasta la grasa grasa visceral, es la grasa visceral la más la que importante, mata. claro. Yo creo que prácticamente todo el mundo ha mirado una analítica, ¿verdad? Y, y se puede mejorar el perfil lipídico, es decir, la reducción de esas, todo el mundo te habla de las LDL y las Ujú. HDL, pues se puede mejorar ese perfil. Si nos da tiempo, un poquito más adelante hablaremos Sí, donde hay que hablar sobre del estos, ¿eh? colesterol. Sí. Y mejor control glucémico, sobre todo también para Ujú. los diabéticos, ¿eh? Entonces mejoramos lo que nosotros los médicos llamamos el síndrome metabólico, que es el control de la tensión, el control del azúcar, el control del colesterol y de los triglicéridos, y un poco controlamos los posibles problemas cardiopáticos, ¿eh? Ujú. Pero, sin embargo, también hay ciertos efectos adversos en estas dietas que pueden ser, a veces, hemos dicho que mejoraba el perfil lipídico, pero en otras ocasiones aumenta el LDL colesterol, ¿eh? Sobre todo el Ujú. LDL es el que transporta colesterol en la sangre. Alteraciones en la función renal, a veces, que era lo que queríamos evitar, pero se produce resistencia insulínica periférica, transitoria, pero se produce una resistencia, aunque sea transitoria, pero si dura mucho tiempo, al final esto nos perjudica, ¿eh? Pero ¿cómo puede reproducirse resistencia a la insulina cuando estás dejando de comer? Pues es un efecto, Hostia, como un efecto rebote, ya, ya. ¿eh? Que Curioso. tenemos. Reducción de enzimas antioxidantes, Eso sí que es muy, importante. muy importantes, incluso en algunos casos que creo que me sucedió a mí, no sé si porque lo hice mal, es pérdida de masa muscular. Yo No, creo eso, que eso creo que está bastante documentado, ¿eh? O sea, sí que hay una pérdida de masa muscular. A ver, si tú tienes una masa muscular importante y esa masa muscular, por lo acabas de decir tú antes, aumenta mucho tu metabolismo basal. Si tu metabolismo basal no es suficiente y entras en una restricción calórica importante por este ayuno,
al final el cuerpo tiene que comer músculo. Pues eso, si no tomas las proteínas suficientes, es decir, haces una dieta hiperproteica en este Ujú. caso, y las calorías te las aportas en tu dieta a base de grasa y de proteínas, pues puedes perder masa muscular. En fin, para terminar, los beneficios, pues ya hemos dicho que podemos mejorar nuestra composición corporal, es decir, la masa libre de grasa y la masa grasa, el perfil cardiometabólico que habíamos dicho con estas VLDL y LDL, y mi función celular. ¿De acuerdo? Hay una ventaja que tiene el ayuno intermitente, que por lo que me da rabia no poder hacerlo, es también hay una reducción de la basura celular y entre ellas el tema de la reducción de células senescentes. Eso está documentado, aparte de también mejorar, que a veces es otro de los datos adversos de otros pacientes, es la mejoría de nuestra microbiota. Ujú, Normalmente mejoramos nuestra microbiota, pero hay pacientes que como efecto adverso es alteración de esa microbiota, ¿eh? ujú. Entonces, ya si quieres un día hablamos de pues Hombre, un día le dedicaremos de las dietas más sí, y un día le dedicaremos también al ayuno intermitente. famosas o más seguidas. Bajo mi punto de vista, todas las dietas tienen que ser basadas en el sentido común y no seguir dietas extremas, por lo menos durante mucho tiempo. Yo es que ¿No? creo que en los macros, todos los macros tienen su papel en el cuerpo humano, bueno, en el cuerpo, en la vida en general. Entonces, quitar un macronutriente por, por generar, puede ser que temporalmente funcione, pero no como norma general para siempre. Entonces, con un Está, objetivo concreto. es que tampoco está muy determinado los mínimos y los máximos de glucosa, de grasa, de proteína que deberíamos tomar. No está establecido en sí. Hay muchos estudios y no logran determinar mínimos y máximos, ¿eh? Sí que se tiene un patrón, pero no hay estudios serios en los que te diga, no, tienes que tomar esto o esto otro, Yo ¿eh? recuerdo una vez que, bueno, comí con una persona que era la pareja de una amiga nuestra y que no conocíamos, acabábamos de conocer, era un tío de estos de ultramaratones y tal, y este venía con, es que estaba zumbado, venía con la dieta cetogénica, una dieta cetogénica, ¿vale? Y no comía, o sea, no comía ni una miga de pan, ni una patata, por muy hervida que estuviera, y estábamos comiendo, no me acuerdo el qué, yo el pan me lo comía con moderación, pero tenía algo de pan y tal, y pedimos unas gambas al ajillo. Es unas gambas regadas, o sea, con un dedo de En grasa, aceite, claro. el tío comió las gambas, cuando acabamos las gambas se cogió el cazo con una cuchara y aquel aceite que estaba frito se lo zampó entero y yo flipaba y digo, tú eres tonto, o sea, no quieres probar ni un solo hidrato de carbono, pero un aceite frito que tendrá ahí, o sea, con todas las temperaturas, las altas temperaturas que, Claro, que ha sufrido ese lo aceite. malo es que está frito y por encima de 180 grados ese aceite es Claro, entonces letal. Bueno, no sé, que todo este tipo de dietas, ya digo, una dieta de un tipo, con un objetivo concreto, donde se restrinjan los macros, me parece bien. Pero, pero claro, una dieta cetogénica, por ejemplo. Una dieta, o sea, el otro día hablamos de que la grasa se genera dentro de la célula, por ejemplo, cuando hay un exceso de azúcar en sangre, Sí, cuando hay, también comemos grasa. sí. eh, Al final es la mitocondria la que metaboliza todo esto. Entonces, el otro día nos quedamos ahí un poco que como que las mitocondrias Sí, podían sí. generar grasa, todas las mitocondrias. ¿Cómo es esto exactamente? Bueno, atendiendo a nuestras amigas las mitocondrias, que las teníamos un poquito olvidadas, dijimos que bueno, que podían generar grasa. Realmente, en puridad, no todas las mitocondrias tienen la capacidad de generar grasas. Eso es cierto e incierto a la vez. Es decir, nuestras células sí que tienen una vía de síntesis
de ácidos grasos específicos de las mitocondrias, que tienen un nombre determinado. Pero la función de estos ácidos grasos no es alimentarnos, no. No es la producción de ácidos grasos para su almacenamiento, no, o exportación, sino es para la síntesis de algunas moléculas que necesita, como el ácido lipoico o tióctico, que habíamos hablado, Sí, hemos hablado de él. para el alimento de la mitocondria y crear ciertos ácidos grasos de cadena corta, porque lo necesita como nutrición esa mitocondria. Así como, bueno, ya una biogénesis de diferentes complejos para la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa y cómo producimos esa energía dentro de las mitocondrias, ¿eh? Ya habíamos dicho, y aquí hay que explicar un poquito, que la mayor parte de la síntesis de esos ácidos grasos se realizan en el citoplasma, mediada por una enzima que existe, que no la vamos a decir. No queremos decir nombres raros porque además no los vamos ni a memorizar. La vía mitocondrial es independiente y está limitada solo la creación de estas grasas solo para funciones estructurales, es decir, para que la mitocondria siga teniendo su forma. Ya hemos dicho que de doble capa, citoplásmica, con crestas, etcétera, y regulatoria de su propia función de mitocondria, pero no sirve esa grasa que crea la mitocondria, no sirve para alimentarnos a nivel general ni para enviarla al tejido celular subcutáneo o a la grasa visceral para almacenar esas grasas, ¿eh? Entonces, podemos decir que la capacidad de generar grasas no es función generalizada de todas las mitocondrias, sino solo en unas mitocondrias específicas. Entonces, Juanjo... Vale, pero entonces, en resumen, la capacidad de generar grasa de forma significativa, si no es una función generada de todas las mitocondrias... todas las células, en principio, ¿verdad? Todas las células del cuerpo humano no pueden producir grasa. Creo que a lo mejor en el segundo capítulo dimos esa idea. No es incierta, pero realmente no todas las células del cuerpo humano pueden producir grasa, ni almacenarla. Bueno, si nos ponemos tiquismiquis, a ver, almacenarla... la grasa que podemos almacenar viene de dos posibles vías. Una, el exceso de glucosa, porque no conseguimos quemar toda esa energía, y esa glucosa se acaba convirtiendo, ese exceso de glucosa se acaba convirtiendo en grasa, ahí sí que lo hace la mitocondria. Sí, pero indirectamente. Ahora vamos a pasar a explicar el porqué de ello. Y luego la grasa exógena, es decir, el torrezno que me voy a zampar en un rato, esa sí que se produce una lipólisis en la célula. Esa va por vía linfática, se crea en los kilomicrones, que va por vía linfática y se va a otros tejidos. Pero ahí no la transportan los LDL y los HDL, no va transportada. Eso sí que en parte va porque sigue unas vías hacia los tejidos, y luego las HDL, digamos que son las buenas porque se las queda el hígado, y las VLDL y las LDL, que es una transformación de las VLDL, son las que transportan colesterol, van a tejidos periféricos y son las responsables de las placas de ateroma, que las placas de ateroma famosos son problemas donde se acumulan en vasos, sobre todo cuando hay una bifurcación de un vaso, y entonces nos producen los infartos o las embolias o las isquemias. Vale, entonces lo que he captado de esto es que la grasa que yo me como no se va a producir energía, de momento se va cuando el cuerpo recibe esa grasa, el cuerpo ya detecta en el intestino que esto
no es energía inmediata y digamos que por eso la manda por eso podría ser que la mandara por el sistema linfático y se va directamente al almacén. Ahora No hablamos, se va al horno, se va al almacén, hablaré, claro, según al Michelin. según el estado metabólico en el que te encuentres, Claro, que es diferente. ya por eso. Normalmente cuando comemos unas comidas ricas en grasa no nos vamos a poner a correr inmediatamente. ¿Eh? Ujú. Entonces se tiene que redistribuir y Porque es ir, pesado, entre otras claro, cosas. ir hacia sus tejidos de almacenamiento, que ahora vamos a ver cómo funciona y cómo se absorbe, digamos, esas grasas, ¿verdad? Ujú. Mm, se llama adipogénesis, ¿verdad? Génesis es Que como creación. creación y lisis pues es romper. Ujú. Esto la lipogénesis solo lo tienen ciertas células, que son 3 o 4, que pueden ser las células mesenquimatosas, las progenitoras, ¿no? Un poco células madres, fibroblastos también, Ujú. tenemos muchos fibroblastos en el cuerpo, pericitos, que son esas células alrededor del estroma vascular. ¿Eh? Solo esas células son capaces de eh, crear o capacidad de sintetizar grasa. Solo esas células. ¿Eh? Junto con los adipocitos maduros, es decir, los adipoblastos y adipocitos. Pues eso es Solo, importante. claro, solo esas células, esas que hemos dicho, localizados en el tejido adiposo, sobre todo los adipocitos, solo esas células tienen capacidad de sintetizar y acumular la grasa. Solo esas. Ni el corazón, ni las células maduras cardíacas, ni las células maduras renales, ni otras células maduras no tienen esa capacidad. Esto es muy Por eso es importante. importante de joven no generar demasiados adipocitos. Es que creo que lo dijimos Sí, también, por eso. claro, el adipocito tiene una capacidad de almacenamiento finita, claro. No Ujú. puede ahí almacenar un adipocito 10 gramos de grasa. Cada uno lo acumula en una Ujú. vacuola de grasa. Si yo tengo 7 millones, vamos a poner en mi cuerpo de adipocitos, puedo acumular muchas vacuolas de grasa. Pero si solo tengo 1 millón de Ujú. adipocitos, van a poder acumular esas vacuolas, pero 7 veces menos, con lo cual tendré menos tejido graso en principio. Vale. Es importantísimo, por eso la prevención de la obesidad infantil Ujú. sería un, Fundamental. un hecho para tener muy en cuenta. Fundamental. Sería fundamental. Por eso es tan importante que nuestros jóvenes pues, se mantengan activos. Así que si tenéis hijos, que hagan deporte de cualquier tipo y que estén todo el día en la calle, si puede ser. Menos ¿Verdad? tablet, ¿no? Menos Menos tablet. tablet y más tablas Sí, de ejercicios, ¿eh? sí, o jugar a fútbol al final, o que estén activos, que sean personas activas. Vale. Entonces ahora, ya la tenemos almacenada, Ujú. ¿verdad? Esa grasa, pero yo no la quiero tener almacenada, esa grasa. Qué es lo que puedo hacer para que los ácidos grasos, esos que los tengo allí en forma de triglicérido, se me vayan desde este adipocito, Desde desde el mi Michelin. Michelin, por ejemplo, hacia otros tejidos? Sí, sí, a ¿Eh? ver. Eh, pues este proceso Uy, perdón. este proceso que lo podíamos llamar lipólisis, ¿no? Ujú. Porque hasta ahora hemos estado hablando de lipogénesis, el proceso de lipólisis. En la lipólisis, ¿cómo puedo yo movilizar esta grasa que tengo? Ujú. Pues para ello es estimulado por las catecolaminas, estas que habíamos hablado, la adrenalina Sí. y la noradrenalina, y el glucagón, y es suprimida por la insulina. Ujú. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Para movilizar
grasas, pues tengo que o bien restringir los hidratos de carbono o hacer ayuno o hacer ejercicio importante, disminuía los niveles de insulina, eso estimulaba los receptores beta adrenérgicos, estos aumentaban el AMP cíclico y estos a su vez Sí. activaban la proteína quinasa y esta enzima lo que hacía era activar esas tres enzimas que no hemos querido hablar para que mi triglicérido, que O era... sea, ¿la adrenalina es una enzima? No, Ah, la adrenalina es es hormona. una hormona que beta estimulante, Ujú. digamos, que se secreta de la médula suprarrenal, Sí, 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 eso lo esa que hemos dicho está antes. encima del riñón. Noradrenalina y adrenalina. Ujú. ¿eh? La utilizamos en nuestros pacientes, la noradrenalina es muy, ¿Qué muy... diferencia hay entre la adrenalina y la noradrenalina? Es una diferencia química. Pero el efecto en el cuerpo De- es el mismo. el efecto es similar. La ¿Ah, sí? noradrenalina, sobre todo lo que es muy famosa en las UCIs. Cuando un paciente nuestro que operamos O sea, esto que le necesita... meten un pinchazo a uno Eso, y hace así. eso es adrenalina sobre todo, o sea, adrenalina Vale. intracardíaca, En Pulp Fiction. Mola, mola. es lo que Esa estás escena. hablando. La noradrenalina de las UCIs es para tener al paciente que no esté en fallo multiorgánico, que el corazón funcione, que la sangre llegue a los órganos básicos, Ujú. vitales, principales, Sí. pero a veces pagamos que hay una vasoconstricción periférica y los dedos de las manos y de los pies se les vuelven negros y a veces pues Ujú. eh, Es se tienen complicado. que amputar, etcétera, ¿no? Es muy Sí, sí, sí. famosa la noradrenalina. Bueno, Vale. pues entonces hemos dicho que son los estimulantes beta-adrenérgicos, aumento del AMP cíclico y Ujú. activación de la proteína quinasa, activación de las tres enzimas, mi triglicérido se convierte en glicerol y tres ácidos grasos, que pueden ser de cadena media, larga, corta. Eso ya Sí. veremos la implicación que pudiera tener, pero bueno, Ujú. no queremos complicar mucho más esto que yo creo Sí. que es prolijo, pero intento explicarlo de la forma más sencilla que Ujú. podemos. ¿Qué pasa cuando ya una vez tenemos los triglicéridos rotos y ya tenemos nuestros ácidos grasos? ¿Cómo salen? Porque claro, Ujú. aquí hemos hablado que nosotros somos células. Ujú. Las células están aisladas con membranas. Las membranas no son permeables a todo tipo de líquido, fluido, hormonas o lo que sea. Entonces salen o bien por difusión, Sí. o difusión, en algunos casos, otras moléculas por difusión facilitada y necesitan energía, Ujú. y en menor medida por unos mecanismos que luego diremos el nombre de estos mecanismos mediados por proteínas, como, que es muy importante también para la glucosa, los CD36. Es un nombre que les han Ujú. puesto esos mecanismos mediados por proteínas para que mi ácido graso, una vez que en mi adipocito he hecho la lipólisis, salga a Ujú. la sangre para que se pueda recibir por otra célula que lo necesita. Necesitamos que del almacén de grasa salgan por una puerta, que es el CD36, y ¿quién lo transporta? Necesitamos un camión, ¿no? Para llevarlo a Sí. otro sitio que necesite esa grasa. Bueno, pues los ácidos grasos no van pululando por la sangre ellos solos, si no tendríamos embolia grasas. Pues esos ácidos grasos libres se unen a la albúmina. La albúmina es una proteína que tenemos en la sangre que se ocupa de transportar diferentes sustancias. En este caso, esa albúmina, complejo ácido graso albúmina, viaja por la sangre y sobre todo ¿a dónde va a ir? ¿Dónde se necesita la grasa normalmente? Pues en el músculo, ¿no? Músculo, claro. En el músculo esquelético, tanto miocardio o
al hígado también, donde se utiliza, ¿para qué lo utilizamos? ¿Para hacer glucógeno? Para utilizarlo, en este caso, el glucógeno lo hacemos a través de la glucosa. Ahora Ah, no tenemos glucosa, vale. tenemos grasa. Grasa. Sí. Lo utilizamos para que vaya a la formación de ATP mediante la beta Vale. oxidación de los ácidos grasos, Ujú. ¿eh? Que es una vía común, ahora veremos, con la vía de la glucólisis. Vale. Como una cosa importante, una cosa es cómo salen de la célula del tejido adiposo Ujú. por la puerta, el CD36, el camión, que es la albúmina, pero luego tienen que entrar en la otra célula. ¿Cómo entran, cómo entran en la otra célula? ¿Por la carnitina? Ahí entrarían a la Ah, mitocondria. vale. Pero primero, antes de la fábrica, tenemos que entrar en el polígono. Ese polígono tiene Habrá otra proteína una que es la puerta, que... Claro, habrá otra proteína que haga de puerta. efectivamente. Esa proteína, ¿qué proteína es? Ahora estoy entendiendo todo por qué AlphaFold es tan importante, el El, algoritmo. bueno, Vale, vale. a ver si después de esta explicación alguien logra entender algo. Yo ya me daría por contento porque una persona ya Vale, vale, vale. fuera capaz. Eh, la explicación es un poco prolija, un poco tediosa, pero creo que lo podemos Sí, sí. ir entendiendo. Por eso, No, a ver, por ejemplo, o sea, está claro, ¿no? O sea, para entrar las cosas en las células hacen falta llaves o puertas y esas claro, puertas son proteínas que se unan, por eso son importantes la estructura, por eso decía lo de AlphaFold, ¿no? claro. Porque al final tienes que tener la estructura para que encaje perfectamente la otra estructura hecha, ¿no? Y por eso hablo yo de lo maravilloso que es nuestro Ujú, cuerpo y el microcosmos que tenemos dentro. Es que si ujú, nos miráramos hacia adentro, veríamos que somos casi perfectos. Es maravilloso, ujú. maravilloso. Pues otra de las proteínas que nos sirven para entrar es la CD36. Esa habíamos dicho que nos sirve Sí, como puerta para que salga. Bueno, pues la pues en la misma célula también. receptora también, pero aparte necesita de otra proteína como la FABP, otro nombrecito, ¿eh? Y también depende, que esto es también maravilloso, de la demanda energética que tenga el tejido. No es lo mismo que estemos levantando 5 kilos que estemos levantando 100. ¿M? Sí. Según la demanda energética de ese tejido, hay mayor o menor transcripción de esas proteínas para que tenga muchas más puertas y entre más rápido. Eso también es importante. La propia célula, según el esfuerzo que haga, sintetiza más proteínas, más puertas para que le entre mucho más rápido la energía que Ujú, necesite, ¿eh? ujú. Eso también yo creo que es una cosa curiosa y muy importante para la obtención de energía y que podamos movernos, ¿verdad? Sí, sí. Eh, Aquí ya podemos hablar que hay una regulación epigenética, Ujú. con modificación de histonas, etcétera, que también lo hace el entrenamiento para que algunos corredores o algunos atletas sean capaces de Claro, por eso el absorber. entrenamiento lo que es, Claro, el entrenamiento en sí mismo lo que es, es genera adaptaciones. Y una cla- persona entrenada es una persona adaptada. que es lo que buscamos, ¿eh? Ujú, Eh, yo creo que teniendo estas ideas base, creo que podemos entender cómo se desenvuelve y cómo podemos ujú. gestionar estos acúmulos de grasas. En esas grasas también nos pueden llegar por vía exógena, Sí. por las VLDL, ¿eh? Que Ujú. entran los ácidos grasos en los adipocitos para Vale. almacenarse, ¿eh? Entonces, si en algún momento por ahí aparece la insulina, todos todos, digamos que todos, la célula dejaría de producir estas CD36, ¿no? Porque Claro. aparece la insulina y eso quiere decir que es que hay azúcar por ahí, ¿no? Claro. Entonces, una pregunta que yo me estaría haciendo ahora mismo es, pero si, ¿cuánta glucosa es capaz
capaz de utilizar una célula o si solo captan las que utilizan, pero si yo tengo mucha glucosa porque he Ujú. comido mucho hidrato de carbono, Unas mucho... torrijas como yo hace un rato. Bueno, ahí ya Ahí tienes, tenías de ahí todo. tienes mucha grasa Ahí tenías también, de ¿eh? todo. Tienes de Antes le he todo. puesto a ChatGPT que me midiera por una que ocupaba menos que un trocito de palma de mano. Y me decía que eran 300 calorías. Claro, porque tienes una mano muy grande, Juan. No, era Si tuvieras pequeñita, ¿eh? una mano más pequeña, pues te hubieras comido una torrija más pequeña, ¿sabes? Bueno, Bueno, entonces, la cantidad de glucosa que utilizan las células, ¿de qué depende? Pues depende, como la canción, ¿verdad? ujú. De Jarabe de Palo, que en Grupo de Gloria gente. esté, en el tipo de célula, en la función que tenga esa célula y en su estado metabólico. Es que Ujú, no es lo mismo, que el estado metabólico es muy importante. O sea, ujú. Por eso el metabolismo basal es muy importante. y el que no es basal, el que es que estoy trabajando, que estoy haciendo un Sí, sí. esfuerzo, que estoy moviéndome, pues Pues, ujú. lo que se decía en un podcast que me mandaste el otro día y que estuvimos escuchando, ¿no? Es el ejercicio insensible o intangible. Sí, el NEAT, el NEAT. Sí, La actividad física no estructurada. efectivamente. El El NIT. moverse. Pues yo en mi hospital hago NIT, es decir, en las guardias yo llegaba a Ujú, subir porque en mi planta nosotros tenemos el despacho en la quinta, los ujú. quirófanos están en la segunda y urgencias están en la primera. Pues hay guardias que he podido subir más de 70 pisos. Claro. Ya los gerentes son muy listos, ya nos han puesto en las escaleras. Si subes un piso es como si estuvieras quemando una manzana. Si subes dos pisos, Ah, sí. entonces sí, 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 nos lo han puesto ahí. Digo, bueno, esto Bueno, un yo piso, una manzana me parece ya, muy ya, optimista, ya. pero bueno, Bueno, una manzana pequeña, como no las que me dan creo a yo mí tampoco, pero bueno. en las cenas de mis guardias, que son unas manzanas que pesarán 5 gramos. Eh, entonces, claro, yo nunca cojo el ascensor para ir a los sitios, para ir en mi hospital. Sí puedo ir caminando hacia mi trabajo. En mi caso es imposible, tengo 42 kilómetros, pero aquí dentro de la ciudad donde vivo, si puedo ir andando, voy andando. Ujú. Eso es muy importante y eso estamos Sí, eso es lo que hablando. eso es lo que decían en un podcast que yo apoyo totalmente y me lo aplico, que hay que ir por la vida con unas gafas NIT. Entonces, cuando tú llevas las gafas NIT y de repente ves una oportunidad de hacer un gasto físico, pues lo haces, ¿no? Lo típico, vas a un edificio, ahí está, hay que subir al cuarto y tienes el ascensor, pero dices, con las gafas NIT dices, no, me voy por las escaleras. O cuando voy a Valencia al centro, yo siempre aparco, el que conozca Valencia lo sabrá, claro, yo siempre aparco en Ruzafa, que no está en el centro porque hay que caminar, pero esos 500 metros o kilómetros que me recorro al ida y a la vuelta al parking, pues son parte de esa actividad física no estructurada que vas buscando al día a día. Yo creo que eso es muy, muy importante. Lo que pasa que también las personas confunden eso con hacer ejercicio. No. Y son dos cosas diferentes. El ejercicio es una adaptación y esto es gasto calórico. Claro, O sea, claro. Entonces muchas personas cuando van a la consulta, ay doctor, si es que no como nada a ver, y tiene un bueno, sobrepeso. esas, Pero si es que yo estoy todo el día en casa, no, que estoy sin moverme. claro. Pero si vas al gasto calórico de cada acción que está haciendo, vamos a poner planchar, fregar, todas las, es mínimo, Mira, pero es mínimo. claro, esto tiene un, esto, O los paseos que hacen las personas que van saludando a todo el mundo o mirando escaparates. Pero si es que he salido a pasear una hora, ya, pero esa hora te has parado 20 veces, no has tenido un esfuerzo continuado, lo que decíamos, para poder activar tu lipólisis, con lo cual no te sirve casi para nada. Hay que hacer ejercicio y aparte claro. el NIT. Sí, es que el ejercicio, vuelvo a repetir, no es un gasto, es una adaptación. Mi músculo crece porque como lo he reventado un poquito, quieren hacerse fuerte para que la próxima vez que le aplique ese peso lo pueda resistir. Y eso es lo que se llama adaptación. Los beneficios del ejercicio físico se producen después de hacerlo. Y el NEAT es simplemente gastar.
Esto yo lo asemejo mucho con el que dos personas, una es comercial y la otra trabaja en una oficina a 1 kilómetro de casa. Entonces, el comercial llena el depósito del coche y se va a visitar clientes todo el día. Cuando llega no tiene gasolina, no le queda gasolina al coche, la tiene que volver a llenar. El que vive a 1 kilómetro de su casa ha llenado un cuarto de depósito y en toda la semana aún no ha vuelto a poner gasolina. Pues esto es un poco lo mismo. Claro, claro, claro. Bueno, aparte de este pequeño paréntesis que hemos hecho, que creo que es muy importante, eh, ¿cómo, cómo la célula, estábamos hablando que sale el ácido graso de la célula del adipocito por las CD36 Ujú. y también se capta en la célula receptora por otras CD36 y por las FABP que habíamos hablado. Pero para que capte la glucosa, una célula, aparte de la insulina, Ujú. vamos a hablar de la llave que decíamos la insulina, pero necesitamos una puerta. La puerta en este caso se llama transportadores de glucosa, los GLUTs famosos, que yo Ujú. creo que eso sí que la han podido escuchar en algún momento. Y en este caso, señales como la insulina. Aquí necesitamos insulina, con la grasa no necesitamos insulina, necesitamos glucagón. Es Ujú. la importancia que tiene el páncreas para regular el metabolismo graso y el metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Mm? Entonces, las células captan esa glucosa no solo por las necesidades que tienen en este sentido de energía en ese momento, sino una cosa muy importante y que a veces se nos olvida es por las necesidades biosintéticas que tengan en ese momento también, no solo, es decir, mi recomposición, me estoy recomponiendo de todos mi estructura, tanto de membrana como de mis organelas, como de mi citosol, todo, me estoy estructurando, necesita energía, Ujú. una célula necesita energía para preservar su andamiaje de todo. Y esto también, como hemos dicho, Ujú. se está ajustando por las expresión y localización de esos GLUTs en la membrana plasmática, ¿de acuerdo? O sea que también, igual que la grasa, esos transportadores se iban limitando por las necesidades, aquí también, en la insulina, también es importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si hay un exceso de glucosa disponible, Ujú. ¿qué es lo que hacen las células? Pues primero, que yo creo que esto es el resumen y lo más importante en este caso, ¿qué es lo que hacen? Lo primero es saturan sus vías oxidativas. Es decir, si una célula, vamos a hablar de una célula muscular, necesita energía para realizar un movimiento, eso es lo que va a emplear, Ujú. ¿eh? Que es las vías oxidativas, la fosforilación oxidativa, y de almacenamiento. ¿Cómo se almacena? Ahora sí, Juanjo, ¿cómo se almacena la glucosa? En En glucógeno. glucógeno. Ujú. Entonces, primera idea, fuerza en cuanto al exceso de, cuando tengo un exceso de glucosa, va a captar la célula que está en un estado metabólico preciso, por Ujú. esos GLUTs que hemos llamado, entra, está haciendo un esfuerzo, lo empleo para energía para ese esfuerzo y me cojo la que yo puedo almacenar. Vale. Que ya hemos dicho cuánto glucógeno tenemos muscular. Ya dijimos hace un par de episodios. Pues en No recuerdo. glucógeno en todo el cuerpo Bueno, tenemos en el músculo y en el hígado, eso eh, está claro. tenemos más o menos medio kilo. Medio kilo. 50 gramos arriba, 50 gramos abajo. Ujú. Y casi Bueno, dependerá un poco del tamaño de la persona, pero sí. mitad por mitad, ¿no? Ujú. Unos 250, 300 acumulados. Cuando ya la célula, ya ella ha dicho, no, no, es que yo ya no necesito más energía, he hecho mi movimiento, no, no, ya tengo todo mi glucógeno
almacenado, yo no necesito más. Entonces, ¿qué se hace con ese excedente de glucosa que tenemos? Pues el organismo, que es muy sabio, la naturaleza dice, pues voy a utilizar rutas alternativas. ¿Cuál es esa? La síntesis de ácidos grasos. Lo convierto en grasa, lo que habíamos dicho. Volvemos atrás del principio que hemos dicho. Ahora veremos cómo somos capaces de ese excedente convertirlo en ácido, en tejido graso, ¿verdad? Y triglicéridos, que se llama lipogénesis. De la glucólisis pasamos a la lipogénesis. Antes hemos pasado de la lipólisis a que mi célula necesite ese ácido graso y lo convierta en energía. Vamos viendo que vamos de un lado a otro siendo plásticamente flexibles en cuanto al metabolismo, que es lo que quiero yo lanzar esa idea. O también la vía de las pentosas fosfato. Las pentosas son hidratos de carbono que en vez de tener 6 átomos de carbono tiene 5. No nos vamos a meter para qué necesitamos estas pentosas fosfatos porque ya son muy específicas. ¿No? Y aquí sí que quiero, porque sí que hemos tratado de esto muy sucintamente, a la formación de productos avanzados de la glicólisis. No sé si te acuerdas, Juanjo, que ya estuvimos hablando de la teoría del envejecimiento cuando dijimos los entrecruzamientos. Y me dijiste, ¿pero qué es eso? Creo que hiciste un chiste de ello. ¿Vale? Bueno, pues ahora esto es muy, muy importante, porque esos productos de la glicación avanzada, los AGEs, que también los mencionaremos un poquito más adelante, pueden contribuir al daño celular. Ahí ya tenemos el envejecimiento. Entonces, cuando yo como mucha glucosa y va imbricado también en la restricción calórica, si yo como mucho, tengo mucho hidrato de carbono, tengo un exceso de glucosa, esa glucosa la emplea mi célula para su metabolismo plástico, para su oxidación y para producir energía, y aún me sobra, y la mando a producir tejido graso, pero también a la vía de las pentosas, y aún así me sigue sobrando, eso va directamente a esto que hemos dicho, los AGEs, la formación de productos avanzados de la glicación, que suena muy bonito, pero lo que nos hace es un daño celular, complicaciones metabólicas y especialmente en un contexto de una hiperglucemia crónica, a oxidarnos y a envejecernos y a producirnos unas alteraciones en macromoléculas que ya dijimos, proteínas, incluso al ADN. Y eso directamente nos va a envejecer y nos va a matar, que es lo que les pasa a los diabéticos. Pero por eso nosotros nos podemos hacer diabéticos de tanto comer. De tanto comer, sí. ¿De acuerdo? Eso he visto en algún caso. Yo creo que este exceso de glucosa es una sobrecarga de la vía glucolítica. Pues hemos hablado, la glucólisis, estrés oxidativo y otra vez nuestra querida amiga la mitocondria, disfunción mitocondrial. Cuando hablamos de disfunción mitocondrial, ya estamos hablando pues de mecanismos relacionados con la resistencia a la insulina, glucotoxicidad y alteraciones vasculares. Estamos contando lo que le pasa a los diabéticos, ya sean diabéticos tipo 1, que son desde pequeñitos, o diabéticos tipo 2, que nos vamos haciendo por nuestros excesos. Nuestros hábitos. Nuestros hábitos. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Variar nuestros hábitos, ¿verdad? Eso es un pilar básico de lo que nosotros tendríamos que hacer y lo que preconizamos aquí. Hay una cosa que
Sí, y terminamos con esto, Vale. Juanjo. Sí, dime, Juanjo. Hay una cosa que es, antes has dicho cómo se produce o sea, cómo se produce la obtención de energía a base de grasas, pero claro, por eso es tan importante, claro, si aparece la insulina, ese sistema deja de funcionar, porque el cuerpo dice, hay azúcar, ya no necesito grasas, cojo azúcar. Lo que quiero decir es, eh, por eso es tan importante no picar entre horas, no estar todo el día comiendo, porque Claro, si no estás generando constante insulina claro. y entonces el cuerpo nunca deja de quemar grasa, Pero nunca quema grasa porque está constantemente tirando de esos pequeños azúcares que le vas metiendo. estupenda observación, Juanjo. Estupenda observación. Eso es la clave. O sea, antes se decía, no, que el niño coma seis veces al día. No. O sea, Ujú. la estimulación insulínica es lo peor que hay. Estamos hablando de. Estamos hablando no estamos hablando de ejemplos concretos. No, en general, Estamos estamos haciendo generalizando. generalizando, Y como decía claro. José María García, toda generalización acarrea Mm. injusticias. Es una frase que se me quedó desde pequeño. Entonces, si le Es verdad. estoy, ¿qué es lo que estoy haciendo si constantemente tengo picos de glucemia y estoy con glucemias altas porque estoy todo el día comiendo y sobre todo hidratos de carbono, que son los más apetecibles, Sí, eso y las grasas, palatables. Ujú. son palatables? Pues estoy constantemente estimulando la insulina. Y si Claro. estimulamos la insulina, Dejar de estimular la quema de grasa. hacemos que el tejido graso se movilice, ¿a que No, no? no. Ujú. Pues estupenda observación. Vale. Para terminar, yo creo, porque es Sí, ya. denso Llevamos una hora y pico ya. este episodio, quiero contar, es que a mí me parece, como me parece tan asombroso, ¿verdad? Vamos a hacer un recuerdo en 2 minutos. Habíamos hablado que la vía de la glucólisis se hacía en el citosol de las células, ¿verdad? Ujú. Y que producíamos piruvato. Eso ya lo hemos escuchado, 2 piruvatos. Y entonces el piruvato tenía que entrar en el ciclo de Krebs. Entra en el ciclo de Krebs, que ya eso se hace dentro de la De la mitocondria, mitocondria, sí, sí. o bien el piruvato se transforma en oxalacetato y el oxalacetato en citrato, o bien el piruvato con el acetilcoenzima A se libera el coenzima A y se transforma también en No. citrato. Ujú. Eso está dentro de la mitocondria. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos hacer? Porque la generación de grasa no se puede, hemos dicho que la mitocondria a que no genera grasa, ya lo hemos dejado claro. Solo la mitocondria genera grasa para su utilización Sí. y suelen ser ácidos grasos de cadena corta, ¿eh? Ujú. La utilización de ácido lipoico o tióctico que Ujú. hemos comentado. Pues hay una cosa que a mí me parece preciosa, que cuando tenemos suficiente energía, la mitocondria, ¿qué es lo que hace? Acumula citrato. Ese citrato no le viene bien. Pues bueno, para que podamos formar grasa, que la grasa se hace en la célula, en el citosol de la célula, no dentro de la mitocondria, pues lo que tenemos es una lanzadera de citrato. Cuando hay suficiente energía, la mitocondria acumula ese citrato, y por esa lanzadera de citrato lo manda al citosol de la célula. Y aquí, O sea, que se tira un PDT. bueno, y hay una enzima que se llama la ATP citrato liasa, lo vuelve a convertir en acetilcoenzima. Y ese acetilcoenzima que está en el citoplasma, ese es el que utilizamos para formar el malonilcoenzima y ese es el que nos sirve para crear los ácidos grasos, el ácido con una otra enzima que es una sintasa, crea los ácidos grasos y ese proceso es el que las células son capaces de crear grasa.
pero no todas las células ni Ujú. todas las mitocondrias, como hemos dicho. Y aquí cerramos el círculo de exceso de grasas, exceso de glucosa, cómo Ujú. lo transformo la grasa en glucosa y cómo transformo el exceso de glucosa en grasas una vez que la célula ya ha cogido todo lo que tenía que coger. Este proceso es estimulado por la insulina, Ujú. por Vale. la ingesta de alimentos, como hemos dicho. Pues vale, Javi, ya tenemos aquí clarísimo. Hay que escuchárselo este episodio con detenimiento, pero creo que ha quedado clarísimo cómo funciona el metabolismo de las grasas. Pero todo esto que acabamos de contar, y es lo que vamos a dejar para el siguiente episodio, es cuánto depende de mis hábitos y cuánto viene escrito en mis genes. Porque me dejé un poco con la miel en el final del episodio 3. Al final, sí, al final no lo hemos explicado, pero yo bueno, creo, esto lo vamos a explicar en el siguiente. yo creo que tiene que ser una piedra de toque para el siguiente episodio. Vamos a empezar con esto que hemos dicho y ya conectamos y engarzamos directamente con qué es lo que vamos a hacer para el antienvejecimiento, cuáles son las teorías, los patrones y qué vamos a intentar con suplementación o con alimentación, intentar que mi envejecimiento vaya lo más lento posible hasta que no podamos, como dijo Juanjo, retroceder en el tiempo. Es decir, en vez de cumplir años, restarme un año, que a lo mejor lo podemos conseguir. Yo creo que sí. Pues vale, lo dejamos aquí. Hablamos en ya el que será el número 5. Muchas gracias, Juanjo, muchas gracias a todos. Chao, chao, chao.